Entre el jueves 8 de agosto y martes 8 de agosto y jueves 14 de septiembre de este año, varios robos se reportaron en una tienda Walmart y la gasolinera frente a ese Walmart, en el estado de donde soy, Alabama. Personal de la tienda habían observado varios robos y vieron que todos los robos, entre ellos y la policía, todos los robos estaban conectados por los mismos ladrones. La policía dijo que el 8 de agosto un televisor de 43 pulgadas se robó con un valor total de $378. 3 semanas después, 2 televisores de 43 pulgadas fueron robados con un valor total de $676. El siguiente día, 3 televisores de 43 pulgadas fueron robados con un valor total de $874. Una semana después, 2 más, valor de 400 y pico. Unos días después, robaron gasolina de la gasolinera allí frente al Walmart. Y ese mismo día robaron 2 scooters eléctricos de balanceo con un valor total de casi $600. Bastante dinero que se está yendo de la tienda, ¿verdad? Muchas veces nuestras vidas parecen esa tienda de Walmart. Hay cosas que Dios nos dice que nos da, pero cuando vamos a evaluar el inventario, no las encontramos. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no tengo esto que Dios dice que me da? Vez tras vez se nos roba lo que nos pertenece a nosotros. Una de las cosas que más se nos roba es el gozo. Y uno de los mayores ladrones del gozo es el pecado. Y eso es lo que vamos a platicar en este día, porque si Dios nos ha dado gozo y dice que debemos poder disfrutar del gozo que Él da, queremos poder identificar qué es lo que nos está robando ese gozo para poder restaurar ese gozo en nuestra vida. El gozo de Dios es la herencia de todo creyente en Jesús. Dios creó este mundo en el que vivimos y cuando lo creó, todo era muy bueno. La humanidad vivimos en armonía con Dios y los unos con los otros y con la creación misma. Dios estaba con los primeros seres humanos. Y como dice el salmista, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces, el gozo pleno de Dios, el gozo completo que hay en la presencia de Dios era nuestro en el principio. Pero algo cambió eso, ¿verdad? En lugar de hallar nuestro gozo en Dios, quien es la fuente del verdadero gozo, nosotros decidimos buscar a nuestra manera nuestro propio gozo y rechazamos a Dios como nuestro Señor. Y desde entonces, como consecuencia, la humanidad anda buscando el gozo donde nunca se va a encontrar. En las cosas de esta vida y de este mundo y un montón de otras cosas, buscando el gozo, la satisfacción, algo que pueda llenar nuestra alma, y nunca lo vamos a encontrar. Estamos en un desierto de gozo y estamos buscando como si fuéramos a encontrarlo. Pero Dios, que tanto ama al mundo, envió a Jesús, su Hijo, para pagar el precio de nuestro pecado, es decir, la muerte, muriendo sobre la cruz en nuestro lugar y resucitando al tercer día a salvar a todos los que, escuchando estas buenas nuevas, se arrepienten de esa rebeldía contra Dios y reciben a Jesús como el Señor de su vida. Nuevamente, restaurando ese lugar en la vida de uno
que habíamos abandonado en el principio de la creación. A estas personas, dice Dios, Jesús les da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eso es lo que Dios da a las personas que reciben a Jesús. Pero nuevamente, cuando hacemos un inventario de nuestra vida, como si estuviéramos en una tienda, ¿verdad? Nuestra vida fuera una tienda y fuéramos a la sección de gozo y empezamos a mirar en los estantes de la tienda, no está la mercancía. Dios dice que debemos tener gozo y miramos y no está. ¿Qué ha pasado? Bueno, el antiguo ladrón, el pecado, el mismo que nos robó el gozo que tuvimos con Dios en el principio, ha vuelto otra vez. Y nuevamente nos ha robado el gozo. Tal vez el ejemplo clásico de esto lo encontramos en la vida del gran rey David. Un hombre que Dios dice era un hombre conforme al corazón de Dios. El dulce salmista de Israel. Este era un hombre que había puesto su fe en el perdón de Dios y por lo tanto era un creyente que había recibido y que experimentaba y disfrutaba del gozo de Dios en su vida. Se deleitaba en ese gozo que el Señor traía a su vida. Pero aunque sus salmos dicen mucho sobre el gozo, también hablan bastante de la falta de gozo. Que había temporadas de sequía en su vida, donde él no tenía el gozo del Señor o no sentía el gozo del Señor. Y creo que los que conocemos al Señor y de repente hemos podido disfrutar de su gozo en algún momento de nuestra vida, podemos identificarnos con David, que no siempre lo podemos hallar. A veces nos sentimos como en sequía espiritual y no hallamos ese gozo. Una de las causas de la pérdida del gozo que encontramos en los salmos de David es ese antiguo ladrón que regresa otra vez y regresa otra vez y regresa otra vez y nos sigue robando la mercancía, nos sigue robando lo que Dios ha dicho que Él nos da, algo que Él pone en nuestra vida, que es el gozo. Ese antiguo ladrón, el pecado. Y vamos a leer en el Salmo 51, ¿qué dice David al respecto? Cuando el pecado venía a la vida de David, el gozo se iba de la vida de David. Y en el Salmo 51, David escribe lo siguiente. Es una canción que él compuso. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni me quites, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
¿Cuál es el contexto de esta canción que compuso David? ¿Qué es lo que él está expresando? Bueno, lo que había ocurrido en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, que conocía a Dios y había recibido el perdón de Dios en su vida. Bueno, él un día estaba en el techo de su casa, como según las construcciones de esas casas, como en algunos de nuestros países, uno puede salir a la azotea y puede disfrutar del sol o del fresco del día, lo que sea. Y él estaba allí en la azotea y miró por ahí una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy hermosa. Y David empezó a pensar que de repente con esta mujer él iba a encontrar un gozo, un placer, algo que tal vez no estaba disfrutando en su vida. Y él dijo, yo quiero esto. Él mandó a llamar, siendo el rey, la mujer vino a su casa y él se acostó con ella. Pero no termina ahí, ella queda embarazada. David, en lugar de arrepentirse delante de Dios, trata de encubrir lo que ha hecho, por lo menos de los hombres. Y él manda al esposo de ella, que era, estaba en el ejército, le manda a las primeras líneas de la batalla y manda al general que lo dejen allí para que se muera. Es acortando la historia larga, ¿verdad? Y bueno, David se casa con esta mujer. Pero durante todo este tiempo del embarazo de ella, David estaba sufriendo. Internamente estaba sufriendo. Él, buscando un gozo, había encontrado algo que solamente le robó el gozo. Y estaba sufriendo. Y él describe aquí, como leemos en el Salmo, durante esos 9 meses del embarazo, él ya está con ella es su esposa, él ya consiguió lo que él quería, pero él no está contento, él no tiene gozo, él está en sequía. Y dice, por ejemplo, en el versículo 8, los huesos que has abatido. Dice que Dios ha abatido sus huesos. Él dice que como que hasta sus huesos se están secando porque está sufriendo. Él describe algo muy semejante en otro de sus cánticos, el Salmo número 38. Ahí David describe lo que uno sufre cuando está en pecado y tiene un pecado no arrepentido, un pecado no confesado, no abandonado. Uno persiste en buscar el gozo en cosas fuera de Dios. Dice en el Salmo 38, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David está sufriendo. Esto definitivamente no parece una persona que está disfrutando del gozo del Señor. Pero Dios dice que a sus hijos les da el gozo. ¿Dónde está el gozo de David? Le fue robado por el pecado, por su pecado. O sea, él tiene la culpa, es su propio pecado. Como en el principio, en el Edén,
Cuando nosotros decidimos rebelarnos contra Dios y buscar el gozo y el placer fuera de lo que Dios nos había dado, nosotros extendimos la mano, nosotros tomamos del fruto que Dios nos dijo que no comiéramos y lo comimos. Nosotros le rechazamos a Dios, la culpa es nuestra. Y nuestro pecado es el ladrón que nos roba el gozo. Y nuevamente, cuando hemos recibido el perdón a través de Jesús y Dios restaura su gozo en nuestra vida a través de Jesús, nuestro pecado puede volver a robarnos. Si volvemos a repetir lo mismo y buscamos el gozo fuera de Dios y de lo que Dios nos da. Nos parece, como le pareció a David, como le pareció a Eva, el pecado parece atractivo, parece de desear. Eso es lo que dijo Eva. Ella vio el fruto y vio que era hermoso, era de desear. También David, cuando miró a Betsabé, esa mujer hermosa que estaba bañándose, él pensó que ella era hermosa y era de desear, aunque según Dios, ella no era para él. Dios le proveía para David de otras formas. Pero David quiso extender su mano y tocar lo que no era suyo. Desconfió de Dios y desobedeció a Dios. A nosotros el pecado va a parecer hermoso y de desear. Hasta la Biblia nos dice en Hebreos que el pecado tiene un placer temporal. El problema es, primero, es solo temporal y también no es algo que nos va a llenar. Satanás, el mismo que se presentó a Adán y Eva en el huerto del Edén, es el que nos engaña a nosotros, el que pone el pecado delante de nosotros y el que nos dice que debemos tomarlo. Le dijo a Eva, no, si tú comes eso, eso es bueno para ti. Te va a hacer sabio, te va a hacer como Dios. Dios no te lo quiere dar porque Dios no quiere que tengas ese gozo, esa sabiduría, eso que sería bueno para ti. Dios está reteniendo algo bueno. Entonces debes tomarlo. Pero Jesús nos ha dicho, como habíamos leído un poco antes en el servicio hoy día, que el ladrón, Satanás, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Satanás realmente nos está tratando de robar el gozo. No nos va a dar algo que nos va a saciar. Él nos está robando lo que realmente nos va a saciar, que es Dios mismo y lo que Él nos da. Jesús nos ha dicho en Juan 8:44 que Satanás, el diablo, es un mentiroso. Que cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de las mentiras. Satanás nos va a presentar o nos va a decir que algo que Dios nos ha prohibido, Él nos va a decir que es bueno, que es de desear. Pero es una mentira. Es una falsedad. No sé si en algún momento usted ha comido en la feria o en algún lugar el algodón dulce, el cotton candy. Me encanta, muy rico. Pero pareciera muy grande, ¿cómo voy a meter todo eso en mi estómago? O sea, no puedo comer tanto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando uno lo pone en la boca? Se desintegra. Ahora, tiene un sabor agradable. Pero la cosa es, el pecado parece que nos va a traer algo, pero cuando lo comemos, no es dulce en la boca, es amargo. Es feo, es desagradable. Y lo que prometía darnos, desaparece. Fue una fantasía, fue
fue una mentira. Pero nosotros caemos en la trampa. Una y otra vez caemos en la trampa. Y buscamos fuera de Dios y fuera de lo que Dios nos da el gozo verdadero, donde no lo vamos a encontrar. Igual que David. Y habiendo tomado de lo que no teníamos que tomar, no nos hallamos llenos de gozo, más bien nos hallamos en sequía. Nos estamos pudriendo. Eso es lo que David dice. Dice que sus huesos se están secando, su carne. Describe esto como un sufrimiento terrible que le está consumiendo. Dice que la mano de Dios estaba pesada sobre él, como si fuera aplastándole. No por malo, sino Dios le está haciendo reconocer lo que ha hecho. Porque David hasta el momento no reconoce que ha hecho mal. Cuando hace mal empieza a corregirlo con un gran plan, y cuando el plan no funciona, manda matar al esposo de ella. O sea, él está tratando de encubrir. Y por eso está sufriendo. Pero David no solo entendía que el pecado era la causa de la pérdida del gozo. Él también conocía la única manera de tener el gozo restaurado. Y de eso queremos platicar. ¿Cómo ver el gozo restaurado? Porque llega momentos, y muchos momentos en nuestra vida, cuando perdemos el gozo debido al pecado. El pecado nos roba el gozo. Caímos en la trampa otra vez. Extendimos la mano para tomar lo que Dios nos había dicho que no. Y tenemos las consecuencias. Nos deja más vacíos que antes, más necesitados que antes, y necesitamos que Dios nos perdone y nos restaure el gozo. En ese mismo salmo, ese mismo cántico que estábamos leyendo, el Salmo 38, en el versículo 18, David dice esto: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Curiosamente, el gozo comienza con el quebranto. El gozo comienza con el quebranto. Cuando hemos perdido el gozo y queremos ver ese gozo restaurado, empieza con el quebranto. David sabía eso. Por eso él dijo, después de describir cómo él estaba como secándose desde adentro para afuera, cómo estaba sufriendo, él dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. David sabía que el gozo comienza con el quebranto. Así es en el principio de una relación con Dios a través de Jesús, ¿verdad? El profeta Isaías prometió que Jesús venía para traer buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Cuando nosotros reconocemos que Jesús pagó el precio por nuestro pecado y resucitó, nos arrepentimos de nuestro pecado y lo recibimos como Señor, Él viene a nuestra vida, nos llena de su espíritu y de su gozo. Ese gozo comienza con el quebranto del arrepentimiento. Y una vez caminando con el Señor, cuando caemos en la trampa otra vez, si queremos ver nuestro gozo restaurado, comienza con el quebranto. ¿Usted quiere ver su gozo restaurado? David nos dice qué hacer cuando nuestro pecado nos ha robado el gozo. Si usted desea arrepentirse de su pecado, ya sea por primera vez, para que la salvación de Dios venga a su vida por primera vez, o para ver el gozo de la salvación que ya tiene restaurado, vamos a expresar eso a Dios en este momento, usando el Salmo 32. El Salmo 32 fue otro de los cánticos que escribió David.
Y él aquí está hablando no solo del sufrimiento que experimenta cuando retiene su pecado y no lo suelta y no lo abandona, sino también habla de la restauración de su gozo cuando confiesa y cuando se entristece por su pecado, cuando llega a ese momento y él ve su gozo restaurado. Entonces vamos a en nuestro corazón expresar a Dios lo que le queremos expresar en este día, y vamos a escuchar y a expresar a Dios el Salmo 32. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y luego Dios habla y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David dice, mientras yo callé y no quise reconocer, no quise soltar mi pecado, no quise abandonar lo que había hecho, mi verdor se volvía sequedades de verano, dice. Pero yo dije, confesaré mi transgresión a Jehová. Esta es la salida. Así puedo ver mi gozo restaurado, mi relación con Dios renovada. Así que el gozo del Señor comienza con el quebranto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Confesarle a Dios lo que hemos hecho. Y ahí Dios va a restaurar nuestro gozo y nuestra alegría. Bueno, entre el 8 de agosto y el 11 de septiembre de este año, 8 televisores fueron robados en 4 diferentes momentos. 2 scooters eléctricos de balanceo, gasolina, todo esto fue robado vez tras vez tras vez. Pero 3 días después del 11 de septiembre llegaron los sospechosos otra vez a la tienda. La tienda pasó la voz a la policía llegó, arrestó a los sospechosos, pudieron identificar a todo el grupo de 6. Ya habían arrestado a los otros 2 y tenían la información necesaria también para detener a los últimos 2. La tienda dijo, hasta aquí nomás, ya basta. ¿Cuándo nosotros vamos a decir lo mismo en nuestra vida? ¿Cuándo vamos a decir, estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado, estoy viviendo como si fuera en sequedades de verano, no tengo el gozo del Señor, no tengo la alegría que Dios me dice que es mi herencia como hijo suyo, como hija suya? Ya basta. La solución la sé, igual que David, es confesar mi pecado al Señor, es buscar que Él me guíe, que Él me ayude. Sabemos que nunca vamos a ser perfectos y sabemos que cuando volvamos a caer, la solución es levantarnos, confesarle nuestro pecado y pedir que nos ayude
a no caer en esa trampa otra vez. Cuando estamos en una etapa y estamos queriendo retener nuestro pecado, estamos queriendo encubrir nuestro pecado, las cosas van a ir de mal en peor. Hasta que nosotros lleguemos al punto del quebranto y decir: Dios, ya no quiero esto más. Te voy a reconocer, te voy a confesar lo que yo he hecho. Perdóname, límpiame, dame un corazón nuevo y limpio y lléname, vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Y ahí te voy a poder servir, voy a poder compartir con otros tus bondades. Bueno, nosotros tenemos la evidencia del robo en nuestra vida. Hemos identificado a los sospechosos, los pecados que nos asedian a cada uno de nosotros. Ya es momento de detenerlos para que ya no nos sigan dañando y robando nuestro gozo. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, gracias te damos en este día. Gracias porque tú nos muestras en tu palabra no solamente el problema, la causa de nuestra falta de gozo a veces, cuando esto se debe al pecado en nuestra vida. No es la única causa. Vamos a ver otras en las semanas que vienen, pero una de las causas y la posible causa en nuestra vida puede ser el pecado. Que hemos pecado y estamos tratando de retener eso y no nos estamos arrepintiendo y abandonando ese pecado. Entonces, Señor, en este momento y en este día, como David lo hizo, queremos reconocer ante ti, Señor, que hemos pecado. Queremos, Señor, confesarte nuestra transgresión. Queremos decir que es contra ti que hemos pecado. Hemos buscado donde no teníamos que buscar el gozo y no lo hemos hallado. Más bien, hemos hallado un montón de problemas a causa de nuestro pecado contra ti. Sabemos que nunca vamos a estar bien hasta que lleguemos al quebranto. El gozo del Señor comienza con el quebranto. Así que, Señor, con corazones quebrantados en este momento, te confesamos que hemos pecado contra ti. Te pedimos, Señor, que nos perdones por completo. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a vivir para ti. Vuélvenos el gozo de tu salvación y ayúdanos en las semanas que vienen a aprender cómo mantener, sostener el gozo del Señor en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día. Ese es el primer ladrón del gozo, el pecado. Pero no es el único. Hay otros ladrones que se meten a la tienda y tenemos que hablar de ellos. Porque queremos poder disfrutar del gozo del Señor en nuestra vida. Porque, como dijo Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es lo que nos puede sostener en momentos de dificultad, en los momentos de alegría. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y es algo que nos distingue también como creyentes en Jesús. Y otras personas pueden decir: ¿y por qué tienes tanto gozo si estás pasando estas cosas? Y eso puede iniciar diálogos para decir: bueno, ese gozo no viene de mí, ese gozo viene de Dios. Él lo pone en mi vida, ¿verdad? Entonces nos conviene. Entonces los esperamos las semanas que vienen para seguir platicando sobre cómo tener el gozo del Señor plenamente en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Gracias.